Como invitado al doctor Arturo Serrano Santoyo, quien nos va a hablar de las iniciativas de conectividad para la inclusión digital en México y hacia dónde vamos. Al doctor Serrano no le gusta currículum ampliado, así que voy a remitirlo, voy a permitirme hacer un extracto de algunos puntos relevantes. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por parte del Politécnico, consultor para la Organización de Estados Americanos y para la ONU, perito en telecomunicaciones por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fue director de Innovación y Desarrollo en CICESE, Premio Nacional de Ingeniería en 2014, autor de varias decenas de artículos y de libros y pues, con una amplia experiencia en investigación. Ha colaborado de manera cercana con nuestro instituto, de hecho hace unos 6 años, 7, hizo una estancia sabática aquí con nosotros, entonces pues es de casa realmente. Arturo, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por permitirme continuar interactuando con el instituto, y ahora me toca hablar sobre algunos aspectos de la digitalización. Entonces, al hablar de la digitalización y los elementos que permiten aprovechar la digitalización y su impacto social, particularmente en lo que compete aquí al instituto, que es la educación, hay mucho que decir. Yo voy a tratar de hacer un resumen lo más sucinto posible y ustedes me pueden interrumpir porque hay unos conceptos que vale la pena reflexionar sobre ellos, particularmente ahora que lo digital está inmerso prácticamente en todas las cosas que hacemos. Por lo que, bajo esa condición, vamos a empezar y, como les decía, yo espero que el material no sea mucho y que si es mucho, les prometo que lo partimos de acuerdo aquí al doctor organista en 2 partes. Porque si logramos esa interacción, probablemente no termine en 1 hora, porque hay mucho material acerca de cómo la digitalización permea socialmente, particularmente su impacto en la educación y otras áreas. Y entonces, pues, ustedes me dirán, pero yo voy a ir buscando la manera en que logremos esa interacción. Muy bien, entonces lo que pretendo abarcar es una introducción general, hablar un poquito de lo que concebimos como digital, qué significa lo digital. Después hablar del escenario nuevo en el que nos encontramos precisamente por todos estos cambios que se están dando. Hablamos un poquito de la conectividad o ese concepto que vamos a explicar de la conectividad digital en el contexto global, un poquito en el contexto latinoamericano y después nos centramos a lo que nos interesa. ¿Cuál es el contexto de la conectividad para el caso de México? Y después cerramos con conclusiones que podrían ser muy amplias, pero podemos hacerlas sucintas. Muy bien, pues dado que el material es amplio, vamos a iniciar. Entonces, como ustedes saben, las tecnologías digitales permean en todo. Realmente es una área transversal a todas las actividades científicas, educativas, socioeconómicas, etcétera, etcétera. Y ahora el concepto de inclusión digital es importante porque como permea en todo, los gobiernos tratan de buscar herramientas, estrategias para que el acceso a todos estos medios pueda ser garantizado. Particularmente Latinoamérica comienza avanzando más que lo tradicionalmente por un impulso especial que ustedes van a ver en las siguientes transparencias. Y entonces, de todos modos, dado que las regiones, de acuerdo a su contexto, adoptan lo digital, cada región marcha de acuerdo a sus propias condiciones. Entonces, los contextos son muy importantes. Y el contexto de ecosistema es muy importante también. Es decir, la adopción de las tecnologías digitales depende del ecosistema en donde se estén dando, donde se estén llevando a cabo. Entonces, lo que sí es cierto es que en la región latinoamericana, particularmente en México, para el tamaño de la economía, nuestra entrada a la economía digital es realmente rezagada para lo que México tiene. Según datos recientes, México es la economía número 10. Eso es de acuerdo al Producto Interno Bruto, no es en realidad de acuerdo al desarrollo humano.
pero al menos es la economía número 10 del mundo. Entonces, para ese tipo de economía, la infraestructura digital con la que contamos y el nivel de adopción no es muy bueno en términos del contexto global. Eso lo vamos a ver. Entonces, esa es la idea. O sea, las tecnologías digitales están en todo, pero nuestro país no ha logrado, y no es fácil, en el contexto internacional y latinoamericano, ser, de acuerdo a su economía, lograr un posicionamiento, y lo vamos a ver que entonces nos encontramos de cierta manera rezagados. Hay muchos éxitos, pero también hay bastantes retos que enfrentar en ese aspecto. Muy bien. Entonces, consideran que muchos autores que ahora la segunda economía es la economía digital. ¿Sí? Entonces, estamos en una economía en la que ustedes ven que prácticamente el sector financiero, ahora el sector salud, inclusive el sector educativo, dependen en muchas de sus funciones, no nada más las administrativas, sino de otro tipo, de la infraestructura digital. Entonces, esa economía, que le llaman la economía de los bits, está siendo tan importante y está empezando a tener tanta importancia como la economía de los átomos, ¿sí? Entonces, están empezando a tener ya un balance más equilibrado. Hace años, por supuesto, empezaba, y veremos debido a qué esto se ha estado dando, pero lo que es una realidad es que es una economía que hay que entender, ¿sí? La economía del Internet y de la conectividad funciona diferente. Entonces, cuando empezamos a ver cómo funciona y nos damos cuenta de sus atributos, aparece algo que nos permite ver que está pasando una cosa muy profunda de intercambio social. O sea, hay algo que todavía apenas está en la superficie, que está empezando a gestarse debido a la importancia de esto, de que los bits van a empezar a ser tan importantes en casi todos los aspectos como los átomos. Es decir, la economía de lo tangible y de lo intangible empieza a hacer una simbiosis. Muy interesante el proceso. Entonces, uno de los fenómenos que observamos es es un entorno de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que la informática, tradicionalmente vista en forma separada, como la microelectrónica, o sea, los dispositivos, las telecomunicaciones, que son el transporte, y los medios de comunicación, los contenidos, eran como cosas separadas. ¿Ven? Pero a través de este fenómeno de convergencia, como que ahora están entrelazadas. Unas dependen de otras, más hasta se confunden. ¿Ven? Por ejemplo, una cosa práctica, la empresa Easy, que se anda anunciando por todos lados. Esa empresa ofrece entretenimiento, ofrece internet, ofrece telefonía. Entonces se va juntando. Y estos fenómenos de convergencia no solamente se dan en la tecnología, se dan en la gastronomía, se dan en las artes. O sea, es un fenómeno socioeconómico, pero lo digital y la globalización están ahí inmersos. Estamos hablando de un fenómeno más allá de lo tecnológico. Es un fenómeno más profundo. Entonces, este efecto de la convergencia, que tiene que ver con la digitalización de contenidos, el desarrollo de las plataformas de transporte, sobre el protocolo de Internet, el Internet de la banda ancha, dispositivos de todo tipo, pues generan patrones de comportamiento. Por ejemplo, ahora ustedes tienen un teléfono y es su cámara, ¿sí? Les comentaba a otros colegas que en un curso que estaba dando, que observé en el aeropuerto de la Ciudad de México un fotógrafo profesional. Estaba tomando sus fotos con unas camarotas así, de esas profesionales, ¿no? Y un papá con un niño estaban al lado, y el niño le pregunta al papá qué estaba haciendo el señor con su camarota. Y le dice, oye, pues es que está tomando fotos. Y le dice el niño al papá, ¿y qué no tiene teléfono? Porque los niños en esta etapa observan que la tecnología es otra, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene un teléfono y lo usa para fotos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo cambian los comportamientos, cómo cambian las actitudes cuando la tecnología entra y genera una nueva estructura de comportamiento. Bueno, entonces el efecto combinado de esas tecnologías genera una organización nueva en la industria, una organización nueva en los servicios.
Y entonces se forman cadenas de valor diferentes. O sea, lo digital genera una cadena de valor diferente, ¿sí? Y entonces se genera un nuevo ecosistema. Entonces, ese nuevo ecosistema, ¿en qué consiste? Pues es una nueva organización de actores, en donde hay nuevos jugadores en el entorno, ¿no? Nuevos empleos, nuevas profesiones, ¿no? O sea, los consumidores ahora son productores. Entonces hay desarrolladores de aplicaciones, servicios digitales para diversos tipos de cosas. Por ejemplo, ustedes saben de esa controversia de la empresa Uber, de los taxis, ¿verdad? Que es una controversia grande de regulación y de tecnología. Sin embargo, está allí y es una realidad, ¿no? O está el equivalente a la de los taxis, que son de los hoteles, que se llama Airbnb. Y nada más para el ejemplo de la importancia de bits y átomos, esta empresa Airbnb, que es el equivalente, vale más que la empresa Marriott en valor de mercado. Imagínense. Es increíble. Por eso, como les decía, cada vez la economía de los bits está empezando a tener relevancia en ciertos sectores que la economía de los átomos. Muy bien. Entonces, pues vemos diferentes elementos, ¿verdad? de aplicaciones que generan nuevos comportamientos, de cómo nos comunicamos, cómo accedemos a la información, cómo interactuamos, y todo eso está relacionado a la educación, ¿verdad? Porque la educación y su contorno lo adapta. Entonces, uno de los aspectos importantes es que precisamente entonces la concepción de lo digital es muy amplio. ¿Qué es lo digital? ¿A qué le llamamos algo que es digital? Bueno, entonces yo intento poner en la concepción de lo digital, precisamente, el término digital es una fuente de confusión, porque todavía, y discusión, todavía no está bien determinado, y vamos a ver por qué. Para algunos lo digital es un espacio virtual de convivencia, ¿sí? Se reúnen en el ciberespacio, interactúan. Otros lo consideran un factor de empoderamiento. Los gobiernos dicen que si se les da internet a las comunidades rurales, que van a florecer, quién sabe. Para otros lo digital es esencialmente un formato para los tecnólogos unos y ceros, ¿ya? Entonces, y cómo los procesamos, cómo los optimizamos, etcétera, etcétera. También es un término que denota tecnología, algo moderno. Cuando hablamos de digital es que, pues es algo moderno. O tiene que ser también asociado a que hay calidad de imagen, porque es digital. O es muy rápido, o es muy inmediato, ¿sí? Por lo que, en ese sentido, para hablar de lo digital, más bien desde mi humilde punto de vista, es un continuum. Es decir, es algo que es muchas cosas, no es una sola. Entonces, hablar de lo digital como un solo término es difícil. Más bien es conceptualizarlo como un continuum, donde son varias cosas. Lo digital son varias cosas. Y depende del contexto en donde se presente. Pero ese concepto de lo digital es interesante y tiene que ver con la conectividad. Y en el 2006, un periodista muy famoso, se llama James Fallows, se le ocurrió generar el término Homo connexus. ¿Qué quiere decir? Que después de lo que somos Homo sapiens, ahora estamos transformándonos en un Homo connexus, porque el que no está conectado no está asociado a muchas de las aplicaciones que ahora la gente tiene. Eso no quiere decir que no sea lo mejor, ¿eh? No, yo no estoy muy de acuerdo en que tengamos que estar 100% conectados. Yo le llamo hiperconectividad y tiene sus pros y tiene sus contras. Pero lo que sí es cierto es que lo digital empieza a tener un valor más importante cuando hay conectividad. Si no hay conectividad, lo digital está limitado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces voy rumbo a poder empezar a ver los elementos de la conectividad. Pero vean ustedes, esa es la cadena de valor de lo digital. Lo digital aquí está, ¿sí? Y si a lo digital se le asocia la conectividad, ¿esa conectividad cuál es? Pues es por la alámbrica, cable, fibra óptica, o si es inalámbrica, pues ser óptica, por microondas, por celular, por satélite, etc. Esa es la conectividad. Eso es lo que hace que nosotros interactuemos con algo que no está cercano, que nos permite interactuar y que después se vuelve como un medio. Pero si no hay conectividad, no hay la creación de redes. Pero vean, la creación de redes no es lo último, porque después de la creación de redes viene la interactividad. Y la interactividad es el valor, precisamente, de todo este proceso del Internet. Porque con el Internet se crean las redes. Pero si las redes están y no interactúan, pues ¿cuál es el valor? Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de
lo que es el HTML, o sea, la triple W, porque ya empieza a haber una interactividad muy importante. Y todo eso, esa es la cadena de valor del proceso digital. Cuando se inició la cuestión de computación, las primeras computadoras eran enormes y había uno tenía que conectarse a ella, ¿sí? Y se conectaba a la computadora y hacía su función. Inclusive nosotros, cuando teníamos una laptop y no teníamos el acceso al internet, ¿qué sucedía? Pues que hacíamos tareas porque la máquina tenía su memoria, la máquina tenía las fórmulas, los algoritmos para interactuar con ella. Pero si nada más queda hasta allí, este proceso, de aquí para acá, no se da. ¿Ven? Y el valor de la interacción, ese es el poder, y eso es lo que está cambiando el comportamiento, la manera en que hacemos las cosas. O sea, es toda esa cadena. Esto es importante porque vemos la televisión digital, trabajamos con computadoras, pero lo que estamos viendo es precisamente por esa interactividad nuevos modelos de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Se estudiaba la interacción humano-computadora, es decir, un individuo interactuaba con la computadora, resolvía problemas, y excelentes, es una aplicación importantísima, pero no se va a dar esa aplicación a más amplio nivel mientras no haya la interacción humano-computadora-humano, es decir, la tecnología media entre los individuos. Y cuando hay esa mediación, aparecen fenómenos bien interesantes porque los procesos de comunicación cambian, ¿sí? Imagínense la telemedicina, ¿sí? Hay alguien que está viendo a un enfermo, pero lo está viendo a través de un dispositivo. Entonces, ¿cómo afecta la atención de la salud a eso? Son muchas cosas interesantes. Y no solamente eso, inclusive cuando psicólogos atienden a gente, también a través de distancia, etcétera, etcétera. Por lo que, como ven ustedes, la conectividad hacia este efecto de construir redes, ese es lo que queremos. Es una conectividad que nos permita aprovechar los recursos de interacción. Si no, lo digital se queda nada más entre un servidor y esta computadora. Y entonces, en el entorno educativo, lo que ha venido a transformar precisamente es la creación de redes y la interacción de redes. Porque cuando teníamos nada más la computadora, lo que hacíamos es simplemente utilizar la computadora como una herramienta, ¿sí? Ahora es un elemento de mediación, porque nos permite hacer una interacción más amplia. Entonces, ¿qué vemos de todo esto? Observa una simbiosis entre el mundo de los átomos y el mundo de los bits. Y entonces hay un nuevo ecosistema. Los dispositivos y terminales de acceso a Internet son medios para la conectividad con la infraestructura de telecomunicaciones, que es el soporte ahora de las plataformas para agregar información, que llegas a los usuarios con nuevas propuestas, para los que desarrollan aplicaciones, etc. Entonces, la conectividad y el transporte es una plataforma que permite la interacción de los agentes del ecosistema con el usuario final. Es decir, la conectividad es un habilitador del proceso digital. No es el objetivo, es uno de los habilitadores. Sin embargo, si no existe, pues las aplicaciones pues no están a disposición del usuario. Entonces, debido a todos estos conceptos de introducción, hay un nuevo escenario social, escenario socioeconómico, más importante que lo tecnológico, porque como está permeando en los comportamientos, ¿verdad? Lo socioeconómico, lo cultural, viene siendo muy, muy importante en todo este mundo digital. Muy bien, entonces, ¿cuál es este nuevo escenario? El nuevo escenario desde el punto de vista tecnológico es que el Internet es el impulso de las tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, por un lado, las telecomunicaciones, que son el transporte, y por otro lado, la informática, que es el proceso de información, ya están juntos. Ya es muy difícil separar qué es telecomunicaciones y qué es computación. Es más, en estos momentos ya la computación trasciende a las telecomunicaciones. Estamos informatizando las telecomunicaciones y les voy a explicar después por qué. Pero esa es la idea. Y les voy a decir por qué en México tenemos cierto rezago en este concepto. Muy bien. Entonces, otros de los habilitadores, que es la conectividad, es la tendencia. La tendencia es que todo es móvil, ¿sí o no? Todo es móvil. Y la tendencia es que la gente quiere anchos de banda, más velocidad. Queremos que todo sea rápido, ¿verdad? Más ancho de banda, más megabits, etc. Entonces son grandes habilitadores. Y entonces los gobiernos, que son los que proveen la conectividad, pues tratan de que los sistemas den movilidad, o sea, ubicuos
y que permitan anchos de banda suficientes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, lo que ahorita se transporta en la red es el video. Todas estas interacciones, el más importante transporte es de video. Antes era otro tipo de aplicaciones, correo electrónico, etcétera, pero ahora es el video. Entonces, empresas, por ejemplo, como YouTube, cuyo objetivo es transportar video, ¿verdad? Pues tienen tráfico enorme, enorme. Sin embargo, desde hace un mes y medio más o menos, Facebook transporta más video que YouTube, imagínense, por las interacciones. O sea que el hecho de que entran las interacciones, entre muchas horas se envían videos en las redes sociales, eso hace que la red esté presionada. O sea, la red internet actual y su estructura, su arquitectura está presionada por tantas aplicaciones. Entonces ahí está empezando a ver que la red del internet tiene que buscar una nueva arquitectura porque ya no da más. Hay mucha gente interactuando. Entonces se tiene que buscar que ahora el internet siga siendo esa herramienta. Y entonces, esta es una gráfica, está en inglés, perdón, hay muchas cosas que están en inglés. Esta gráfica dice, por ejemplo, ahorita, en el 2014, vean ustedes, el 15% de todo el tráfico viene ya de redes sociales. Y para el 2020 va a haber un crecimiento, se estima, del 13%, pero el 60% de todo el tráfico en el 2020 va a ser de cuestiones de video. O sea, el video es el que va a mandar en el futuro del tráfico del internet, ¿sí? Y de ese tráfico, el 45% es móvil. Es decir, ya es con el aparato, el que traemos, nuestro teléfono. Entonces, todos esos cambios son interesantes, ¿eh? Porque ahora el teléfono es como si fuese parte nuestra, ¿sí? Y sería otra plática hablar del concepto de comunicación desde el punto de vista de Marshall McLuhan, que habla de los dispositivos de otra manera. Pero hay muchas implicaciones en todo eso que ahorita no vamos a tocar. Muy bien. Entonces, más o menos para que ustedes vean cómo se espera que el tráfico en la red, en su conectividad, va a modificarse, ¿sí? En el 2020 se espera entonces que siga siendo el mayor peso de tráfico en la red, el video. Entonces, con todo esto, habiendo dicho todo esto, observamos entonces que hay nuevos modelos tecnológicos por la convergencia, nuevos modelos regulatorios. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos, al observar todos estos fenómenos, tienen que hacer leyes que, aunque son lentas, pero tienen que responder a lo que la gente quiere. Por ejemplo, nosotros tenemos en México una nueva ley, una ley que debido a la convergencia ahora es de telecomunicaciones y radiodifusión, y se inició el 17 de julio del 2014, o sea, hace un año y fracción. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta ley, lo que nosotros podemos tener ahora es un poco mayor competencia, que está empezando a darse. Vamos a tener precios más asequibles, etcétera, etcétera, pero todo es más lento. Sin embargo, está empezando a verse. Y nuevos modelos de negocios, o sea, cómo hacemos negocio ahora es diferente en el entorno de los bits de cómo se hace en el entorno de los átomos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa de todo esto que estoy platicando? ¿Qué pasa en el contexto global? En el contexto global, tenemos que el progreso de las tecnologías digitales, digamos para el caso de México, es fundamentalmente exógeno, es decir, es de fuera. Nosotros no desarrollamos tecnología, desgraciadamente. Somos captadores de tecnología, ¿verdad? Y se vincula a la estructura económica casi a través del consumo privado. O sea, somos consumidores, pero no desarrollamos tecnología. Al menos gran parte de la tecnología digital se desarrolla afuera, ¿sí? Y entonces, el modelo económico que se basa en insertarse en el entorno internacional a través de competitividad, etcétera, etcétera, si depende ahora de los... porque ahora tenemos que manejar la tecnología digital de tal forma que nos permita insertarnos de manera exitosa. Bien, entonces, estas son algunas cuestiones de los anchos de banda requeridos para las aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, y esto es en los megabits, vean ustedes, las fábricas necesitan en estos momentos para trabajar 38-74 megabits, ¿sí?
Uso de video interactivo, por supuesto más. Monitoreo de clima y aviones, redes de energía, transporte, tecnologías de la salud y la educación y la capacitación. Si uno no tiene de 38, entre 40 y 80 megabits, que es la norma, parecería que no tendríamos muy buena calidad en los servicios. Entonces, todas estas cuestiones del ancho de banda a nivel global se estudian y se dice son los promedios que los gobiernos o las entidades educativas, en este caso si es lo que corresponde a educación y capacitación, tienen que tener más o menos esas capacidades para el acceso a los medios digitales. Y a nivel internacional, algunas figuras para darnos cuenta son, existe por ejemplo, en cuestión del contexto global, existen 3 billones de suscriptores de telefonía móvil. Quiere decir que de la población mundial, más o menos un poco más de la mitad tienen un teléfono. Y muchos de esos ya son inteligentes, es decir, teléfonos que es una computadora. Existen del orden de 2.923.000 usuarios de Internet. Todo esto cambia, muy rápido. Este es como una foto. Hay 3.000 millones de suscriptores de banda ancha, es decir, que son de los megabits que les platiqué. Y ya hay 60.000 exabytes mensuales de tráfico. O sea, lo que era kilobits, megabits, gigabits, ahora es terabytes, ya es poco, es exabytes. Entonces es una cosa impresionante. 179.000 millones de aplicaciones son descargadas. Entonces es una cosa exorbitante. Sale de nuestra mente el poder entender todo esto que está pasando, y ese es el 2014. Seguramente para el 2015 eso está ya más rebasado. Bien, esta gráfica es interesante porque fíjense, la capacidad digital de un país, esto, infraestructura, adopción, todos esos elementos están muy ligados con su economía. O sea, las empresas, los grupos, los países que no tienen una infraestructura digital y adoptan la infraestructura digital para aplicarla adecuadamente, se rezagan. Entonces, los países que están por aquí son aquellos, ¿verdad?, cuyo ingreso, su PIB, Producto Interno Bruto, y su índice de disponibilidad de red, ahorita vamos a ver cuál es. O sea, si se tiene un índice de disponibilidad de red, o sea, que tienen infraestructura, adopción, quiere decir que esos países, ¿verdad?, están en la economía digital, pues, como líderes. Y la correlación es 0.77, quiere decir que hay mucha relación. Esto es en la actualidad. O sea, la tecnología digital está relacionada al Producto Interno Bruto de un país. Está muy relacionada. Pero en el pasado, eso me tocó vivirlo a mí, le llamaría yo lo digital o la brecha analógica. Antes se medía con el número de teléfonos de línea fija por habitante. Ya se olvidó, eso ya es historia. Porque inclusive la gente ya está olvidando sus teléfonos de casa. Ahora prefieren tener su celular. Pero esto era en el pasado. Se medía la densidad telefónica, o sea, el número de teléfonos por cada 100 habitantes, como está allí, y eran líneas fijas, con el Producto Interno Bruto. Y también había correlación. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación está íntimamente ligada, o sea, la infraestructura de comunicación y ahora de Internet y la cuestión digital está íntimamente ligada a lo socioeconómico. No se puede separar, está ligada. De cómo lo aprovechemos, esa es otra cosa. Muy bien. Esta que viene es en inglés porque la fuente así quise ponerlo para que ustedes vean la importancia. Este es del Foro Económico Mundial. Ellos reportan lo que es el reporte de tecnología de información global. Está en internet y se obtiene gratis, está muy interesante. Y dicen que vivimos en una época de no paralelo y que hay una disrupción. ¿Ya? No hay época similar, con cantidades masivas de cambio tecnológico, grandes cantidades de innovación y evolución en la manera en que la gente usa la tecnología, en la adopción. O sea, es una etapa dinámica de disrupción que apenas comienza, por lo que les decía. Apenas estamos viendo cómo esta nueva tecnología digital está afectándonos y nos está afectando gravemente, más de lo que pensamos. Entonces, y lo quise dejar en inglés, me disculpan, estas dos transparencias. Entonces dice, el poder de las tecnologías de información
es más allá de la productividad, que les decía que es importante en la productividad, es importante en cuestiones de manufactura, etcétera. Más bien dice, las tecnologías de la información son vectores de transformación social y económica. Ese es el grande impacto. Y ese es el que hay que estudiar. Y ahí entra la educación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como está creando nuevos negocios, nuevos empleos, y cambia la gente en cómo se comunica, interactúa, y entonces eso impacta en la educación, porque para eso es la educación, para poder insertarse mejor en la sociedad. Entonces, se está transformando el mundo con lo digital. O sea, los bits están tomando, como decía, preeminencia. ¿Verdad? Pero no, dice, pero aún, dice, el permear sistemáticamente el uso de las TICs por todos los actores, ¿verdad? Es lo que está haciendo que todo esto se dispare, ¿verdad? Y entonces este índice que se llama NRI, que se llama el índice de estar listo, de tener capacidad de red, ¿verdad? Es la correlación del nivel que tiene un país y su impacto socioeconómico en las tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo nosotros tenemos lo que habilita, y aquí por eso lo puse por la conectividad, por el título de la plática, lo que habilita para la creación de redes, vimos que era la conectividad, ¿se acuerdan? Si no, no hay red, ¿sí? Entonces tiene que ver con infraestructura, con la disponibilidad y con las habilidades, ¿verdad? Y tiene que ver en cuanto a su uso con el entorno, ya sea individual, de negocios o gobierno, pero el impacto es impacto socioeconómico, ¿sí? O sea, es un profundo cambio socioeconómico que tenemos todavía que experimentar. Los países mejor localizados en todo esto son estos que están aquí, del 1 al 10, vean ustedes. Casi siempre son los mismos en cuanto a su desarrollo. Aquí están, ¿ya? Del 1 al 10. Después me voy a saltar para ver dónde estamos. Entonces, nosotros estamos aquí, en el 69. Y entonces, empecé desde Chile, porque Chile es el mejor posicionado de Latinoamérica. Está Puerto Rico, que es infraestructura, digamos, provista por Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, ¿verdad? Y nosotros, Colombia está mejor que nosotros, y estamos 69 México, ¿no? Entonces, esa condición, pues, marca un déficit en, pues, todo lo que tiene que ver con cómo adoptamos la tecnología y cómo la usamos. Y somos la economía 10 del mundo. Entonces, ahí hay un desbalance. Muy bien. Entonces, en todo este proceso, hay una cosa interesante que vamos a ver ahorita. Los actores globales de la economía digital, que dominan realmente la economía, por no decirlo de otra manera, pues son todos esos que están allí. Fíjense, este que está aquí, que se llama Kickstarter, es el del crowdsourcing. ¿Se han oído de eso? Bueno, ese tiene, al día compromete 1.3 millones de dólares que alguien se compromete a dar algo. Bajita la mano, pues ya es una cantidad, ¿verdad? Entonces, esos actores, YouTube, ¿verdad? Video, Google en educación, la gente usa Google para acceder a la educación, a información, ¿no? Este es Twitter, etcétera, etcétera. Skype, por supuesto. Entonces son los actores que dominan. Por ejemplo, fíjense, en las nuevas tecnologías de la información, que ahorita vamos a hablar de ello, hay un proceso de hacer todo virtual. Les voy a explicar qué es eso en un momento. Hacer todo virtual significa que ya todo va a estar localizado en grandes granjas de servidores. Y la computadora ya no va a tener poder computacional, va a ser más barata, porque todo se va a ejecutar en un lugar que le llaman la nube. Bueno, el principal proveedor de tecnología de nube en el mundo es Amazon, imagínense. Es el primero, se dedica a vender cosas, pero creó la infraestructura de centros de datos más importante del mundo y es el primero en ese tipo de provisión. Es el primero Amazon. Entonces es un jugador importante actualmente Amazon. Entonces todos estos dominan la tecnología y, por no decir algo, son muchos de los que educan a los niños, ¿verdad? YouTube, Google, Skype, etcétera, etcétera. Facebook, por no decir nada, algo. Entonces por eso tenemos que rebasar esa situación. Muy bien. Otra cosa que vemos es que es una economía móvil, ¿verdad? Los servicios móviles
en los sectores de educación, banca, salud, agricultura, se expandieron significativamente. Vean ustedes la importancia de los elementos de educación en la parte móvil. Ahí se ve que los servicios educativos juegan un papel importante, es donde está más acentrado el uso de dispositivos móviles. En la salud también, y en todos los campos, pero en educación y emprendimientos, lo móvil es fundamental. ¿Sí? Y ahí esta es la fuente, ahí está citada. Y entonces, ¿qué está pasando? Lo que les platicaba es que se está haciendo una nubificación. Todo se está llevando a lo que se llama el concepto de la nube. Y es tremendo eso, es tremendo en cuanto que no nada más es el concepto de que se lleve todo a nivel de una plataforma importantísima, pero como primero pasa por un proceso de virtualización. ¿Qué quiere decir? Que todo es código, todo se informatiza, de tal manera que, por ejemplo, un aparato, más bien ahora ya se puede hacer como un código, y el aparato ya no es tan importante. ¿Sí? Es decir, algoritmizar. Por ejemplo, hay 36 funciones de mi cara, de mis gestos, que pueden decir que soy yo. Me pueden codificar y entonces pueden saber quién soy. Pero si ese código lo guardan en la nube, alguien puede acceder a mí, porque es mi personalidad en la nube, ¿verdad? Y entonces todos esos procesos que, como va tan rápida la tecnología y no tenemos tiempo de reflexionar, y su impacto no solamente en la industria, en la educación, ¿qué implica? Una serie de cosas impresionantes que no vemos porque están resurgiendo y saliendo tan rápido que no tenemos la capacidad de meditar sobre su impacto. Es el cambio tecnológico. Entonces, y hay otras cosas. Entonces, la oferta de software, de plataformas de software, se hace en la nube. Luego viene una cuestión que se llama el Internet de las Cosas, que tiene que ver con la nube. Pero el Internet de las Cosas es que técnicamente, cuando uno hace una interconexión usando el Internet, a cada miembro de la red se le da un número. Tiene un número, ¿sí? Entonces ese número es lo que permite que uno establezca conexión e interacción con mucha gente en el mundo. Bien, pues ahora va a haber un número de Internet para todas las cosas. Por eso se le llama el Internet de las Cosas. ¿Qué quiere decir? Que en el 2020 habrá 5 veces más cosas conectadas que humanos. Y sin intervención humana. ¿Me explicó? ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que se van a conectar en el Internet, que van a hacer cosas que yo no tengo que ver, pero que son mías, pero que las van a hacer las cosas. ¿Sí? Ese se llama el Internet de las Cosas. Y entonces todo eso tiene impacto, por supuesto, en la educación. Imagínense, sensores por todos lados, sensores ejecutando funciones, hologramas que aparecen porque ahora hay tanta cantidad de información que puede haber hologramas, que por ejemplo tal vez en 5 años me invitan y yo mando un holograma y estoy hablando, porque estoy digitalizado, porque tienen mi código. ¿Ven? A ese nivel es que las cosas se están proyectando, y no es ciencia ficción, es algo real, pero no hemos detenido el proceso para meditar sobre su impacto. ¿Ven? Porque va muy rápido, va muy rápido. Otra cosa que está ligada con la cuestión del Internet de las Cosas, lo que se llama Big Data, ¿sí? Se llama los grandes datos. Como hay tanta información en la red, no toda la información es valiosa, no toda. ¿Ya? Hay información que no genera conocimiento, es mala información o basura, ruido. Sin embargo, hay programas que están basados en analítica, bases de datos, se llama analítica, que son como hallar una aguja en un pajar. Es decir, esos algoritmos pueden detectar cosas que no se ven tan fácilmente. ¿Sí? Por ejemplo, de millones de usuarios que van por ejemplo, a Soriana, puede detectar quiénes son los que compran más o quiénes son los que compran desodorante de cierto tipo. Entonces se tienen grandes cantidades de datos que hacen que, si yo utilizo Big Data, puedo detectar el perfil de la persona. O sea, que conocen bien tu manera de llevar a cabo las cosas. Se llama Big Data. Y es muy importante para la economía y para la seguridad nacional de un país. Entonces, cosa de analítica. ¿Cómo encuentro una información que no es fácil encontrar con grandes volúmenes? Entonces, todo eso de Big Data,
el Internet de las cosas, la computación en nube, todo ese proceso se le llama la virtualización. Y es tan importante y tan tecnológico que la implicación socioeconómica está muy débil. Todavía no vemos qué pasa, porque aparte vienen todos los elementos de lo que es la inteligencia artificial, que ni es ni inteligencia ni es artificial, pero así le llaman, inteligencia artificial, que viene a entrar con otros elementos que hace que veamos un mundo que realmente no es, para mí, el enfoque de un mundo hacia lo humano, por el intenso consumismo, porque todo esto es a través de que la gente tenga que comprar más. Entonces, ¿qué nos espera? Nos espera que, imagínense, la banda ancha va a ser más móvil siempre, cada vez va a ser más móvil, todo va hacia lo móvil. Todas estas cuestiones de la segunda generación, tercera generación, cuarta generación, cada vez va a crecer. Ahorita la mayoría de los usuarios son de la segunda generación. La tercera generación no son muchos y la cuarta generación son pocos. Si ustedes se fijan en su teléfono, casi todos nosotros tenemos lo que se llama 3G. Y anuncian por allí que ya existe la 4G. No es cierto, no tenemos exactamente la 4G. Pero ya están pensando la 5G. Y México todavía no entra estrictamente en la 4G. Pero ya están pensando ahorita en la 5G. Que es una movilidad y una capacidad, pero impresionante. O sea, como que hay una sed por el ancho de banda. Fíjense, aquí está más o menos las conexiones de banda ancha, o sea, la conectividad actual en el mundo. América Latina, solamente el 1% de los pobladores tiene 100 megabits. ¿Mandé? Más de 10 megabits, pues sí, son bastantes, es el ancho de banda normal. América Latina tiene 27 megabits, lo que nos vende, por ejemplo, Easy o en ciertos planes Telmex, etcétera, etcétera. Pero hay países, ¿verdad?, en los cuales pues, la conectividad es muy importante. El país más conectado en cuanto a capacidad de ancho de banda es Corea y están en Asia. Estados Unidos es importante, Europa, pero Latinoamérica estamos como rezagados. Y en cuanto al volumen de los que le decía Big Data, la cantidad de información está en Estados Unidos, Europa, ahora China y la India. Empiezan a resurgir. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con eso de los grandes datos? Implica el procesamiento y uso de conjuntos de datos cuyos tamaños están más allá de la capacidad del software tradicional. Entonces, se necesita usar software de otro tipo. Y aparte se originan de una manera diferente, con gran velocidad. Y a veces no saben ni de dónde vienen. Entonces parecería que son capaces de ver cuándo es basura digital, el digital exhaust, o sea, cuando algo no es información y cuándo sí es información. Es decir, que provee elementos para tomar decisión. Y esta es la cuestión de lo que dicen del Internet de todo, de las cosas o de casi todo. Y va a ser para que en el 2019 pues ya tengamos todo ese tipo de dispositivos. De hecho, ahorita la empresa Amazon ya tiene un aparatito que se llama Alexa, que entra uno a su casa y puede ya ver si está la luz bien puesta, si el refrigerador funciona bien. Creo que hasta le almacenaron unos chistes ahí para que cuando tú llegues te cuente chistes. Es increíble, pero ya lo ven, se llama Alexa y es de Amazon. Entonces es como una entrada a esa cosa del Internet de las cosas, pero lo están viendo muy serio, los que se dedican a la tecnología lo ven serio. Yo lo veo a veces muy, desde mi punto de vista, hasta deprimente. ¿Por qué? Por el exceso del consumismo y cómo, digamos, no permite que la parte humana se desarrolle. Muy bien, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Entonces son algunas estimaciones de dónde esta cosa del Internet de las cosas va a captar. Mira, por eso todo esto es muy importante, ¿verdad? En dónde van los servicios profesionales científicos y técnicos que tienen que ver con la educación, servicios educacionales, en todo va a estar, porque todo va a estar con sensores. En un mundo inalámbrico con sensores por aquí, antenas, toda una cosa, que eso es lo que se quiere establecer. Entonces, por eso la importancia de la educación, donde podamos discernir qué es lo que sí vale la pena y qué es lo que no vale la pena de todo este contexto.
¿ya? Sí. Trabajo contra la educación. Aquí está, servicios, debe estar aquí, Okay. Y aquí está servicios educacionales también. Entonces se las voy a dejar esta para que con más calmita la puedan ver. Entonces, en el contexto latinoamericano, fíjense ustedes, dice la Comisión Económica para América Latina, ellos identifican la expansión y acceso y apropiación de las tecnologías, como veíamos, tiene impacto socioeconómico. Y dice, lo que avanzó la región se debe a 3 factores: que creció económicamente, que se redujo la pobreza, bueno, quién sabe bajo qué términos, pero dicen ellos que se disminuyó, y que se disminuyeron los costos de equipos y tarifas de acceso a los servicios. Eso sí es cierto, ¿verdad? Pero eso, ¿qué implica ahorita? ¿Verdad? ¿Qué implica ahorita? Dice, a mediados del 2015, ya analizaron, porque este reporte es de mediados del 2015, 2 de las variables que son muy importantes ya cambiaron. En primero, las expectativas de crecimiento económico se detuvieron. México depende del petróleo y ya se detuvo su economía, ¿sí? Y entonces dice, lo que tendrá impacto negativo, toda esa situación. Por otra parte, la reducción de la pobreza se estancó. Eso que dijeron que se había avanzado, se estancó. Y entonces, todo eso, ¿verdad?, va a tener un impacto en la adopción de la tecnología. Porque no nada más es adoptarla, sino es la condición. ¿Verdad? La condición en la que nosotros estamos. Lo que sí es interesante es la siguiente: América Latina es el número 1 en redes sociales. Qué curioso, ¿eh? La América Latina es número 1 en usuaria de redes sociales. Es una cosa cultural interesante, ¿eh? Entonces, eso es interesante. Y ahora el caso México. Iniciativas de conectividad. ¿Cómo navegamos los mexicanos por el Internet? ¿Y cómo es la condición de la telefonía móvil? Que son como veíamos, los habilitadores de todo este proceso. Muy bien. Primero, antes que nada, muy importante conocer que es constitucional el derecho de acceder al Internet. El artículo 6, y fue modificado porque se hizo una nueva ley de telecomunicaciones, recuerdan que les platiqué. Bueno, el artículo 6, ahí está, párrafo 3. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo el de banda ancha e Internet. O sea, es constitucional el derecho. Entonces, nuestro entorno, o sea, el gobierno dio un paso en que esto se convirtiera en un hecho. Y por eso la nueva ley dice que va a hacer que se balanceen las condiciones de competencia. Otro caso importante: México es uno de los países en el cual en la canasta básica, o sea, la Secretaría de Economía tiene en la canasta básica la cuestión de las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que incluye como gasto importante la cuestión de lo que gasta la gente en telefonía. Es de la canasta básica. ¿Ven? Y como les platicaba en otras ocasiones, que cuando uno va a Calimax, Soriana, cualquiera de las tiendas, ¿qué es lo que nos preguntan? Que si quieren meter saldo. O sea, es parte de la economía, ¿sí? Entonces, como ven, entonces, no lo podemos retirar la parte tecnológica de la parte socioeconómica. Y entonces, debido a ello, el gobierno se ha visto presionado para aumentar su competitividad, se ha visto presionado en hacer iniciativas de conectividad. Y la más importante partió del año 2000, en tiempos de Fox, que generó una iniciativa de conectividad que se llamaba eMéxico, en donde puso centros de internet comunitarios por todos lados. La gente no los usaba como se debía. Entonces, esta fue la primera, digamos, el primer aprendizaje sobre iniciativas de conectividad. Se llamó Sistema eMéxico y ya no existe. Sus objetivos eran muy claros. Básicamente era llevar al país a un nuevo entorno socioeconómico, entrar en la sociedad de la información y conocimiento y llevar a cabo compromisos internacionales, porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene ciertos estándares que los países deben adoptar para lograr equilibrarse. Entonces se tienen compromisos y por eso lo hicieron, para que empezara a haber una política pública asociada a dar conectividad a los ciudadanos. Dice que esa organización ya no existe. En México ya como tal ya no está. Ahorita vemos,
porque evolucionó a otra cosa que ahorita les vamos a ver. O sea, no es que no exista la importancia, pero ya no existe como en México, tiene otro nombre. Muy bien, entonces era todo esto lo que se quería impulsar, ¿verdad? Educación, salud, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Y también sobre ese tiempo los empresarios, el gobierno y la academia trabajó en lo que se llamaba la Agenda Digital Nacional, es decir, hacer una agenda que permitiera una inserción en la sociedad del conocimiento a través de las tecnologías de la información. También esta como que no llegó a mucho impacto y fue cambiado por otro que les voy a mostrar. Entonces, ¿en qué estamos? Que en México cambió a lo que se llama México Conectado, ¿no? Que es ahora un nuevo elemento que permite con infraestructura lograr mejor conectividad. Pues ahora están usando fibra óptica, están usando satélite, están usando muchas tecnologías para poder lograr mayor conectividad en el país. Es muy ambicioso, ¿no? Y aquí lo que yo veo del programa es que necesita incluir otros elementos más allá de solo lo tecnológico y están tratando de ponerlos, pero no es fácil porque la idea es dotar en principio de conectividad, independientemente de cómo la van a usar, porque hay otras instancias que ya se dedican al uso. Sin embargo, el programa de México Conectado responde a lo que es el artículo 6º constitucional, porque si cambiaron la ley, pues hay que poner los elementos que logren, ¿verdad?, hacerlo. Entonces, aquí vamos a poner, esta descarga yo la hice de descargar que es México Conectado, y vamos a ver si jala aquí el video. Conectar personas, conectar la educación, la cultura, la salud y el trabajo. Conectar el campo y las ciudades. Conectar todo un país. La reforma de telecomunicaciones estableció en la Constitución que todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular al Internet. Por ello, el programa México Conectado brinda Internet de banda ancha en sitios públicos como escuelas y universidades, centros de investigación, clínicas y hospitales, ayuntamientos, oficinas de gobierno, bibliotecas, parques y plazas. México Conectado es un beneficio de la reforma de telecomunicaciones y forma parte de la Estrategia Digital Nacional. Tiene como objetivo disminuir la brecha digital de la población en todo el territorio nacional. Además, al llevar Internet a sitios y espacios públicos, México Conectado contribuye a mejorar la calidad de los servicios de educación, de salud y los trámites que realizan los ciudadanos. Aunque está presente en todo el país, México Conectado trabaja con énfasis en las 15 entidades federativas que ya cuentan con una mesa estatal de coordinación del programa. Pronto estarán instaladas el resto de las mesas. Avances. A la fecha, se ha contratado el acceso a Internet en más de 65,000 espacios públicos en todo el país y 13,000 más están en proceso de contratación. De estos espacios, más del 40% ya cuentan con una antena Wi-Fi en el exterior que permite a la comunidad conectarse a través de sus propios teléfonos inteligentes, tabletas o laptops. Hoy, más de 18 millones de mexicanos se benefician del acceso a Internet que brinda México Conectado. Mi nombre es Reina Casimira Béjar Valenzuela, trabajo en la escuela Abraham Rivera Sandoval, que es de tiempo completo, y es un placer recibir a México Conectado. Nosotros recibimos el proyecto hace aproximadamente 4 meses y realmente veo que es una comunidad de aprendizaje amplia que abarca a docentes, padres de familia y especialmente a los alumnos. Porque es que hay personas que solo tienen la computadora, pero como no tienen el dinero para pagar el internet, ahora con el México Conectado van a tener acceso mejor al internet. El internet dejó de ser propiamente un lujo y es una herramienta, es un medio de comunicación, porque además de poder enviar datos escritos, de voz, imágenes, mucho de lo que necesitamos subir a plataformas de información de los servicios de salud tienen que ser a través del internet. Y yo sin internet no podría tener ninguna fuente de ingresos. La libertad que me permite el acceso a la tecnología es impresionante, puesto que me permite trabajar, estar en contacto con mi familia, con mis amigos y hacer varias cosas al mismo tiempo. Metas.
Este año llegaremos a 100.000 sitios y la meta final es alcanzar 250.000 sitios, lo que representa la totalidad de los espacios públicos del país. Con redes que van desde la fibra óptica hasta las tecnologías satelitales, México Conectado permite disminuir las desigualdades y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Ofrecer a los ciudadanos mayores posibilidades de acceso al gobierno digital. Fortalecer el derecho a la información y a la libertad de expresión a través de las nuevas tecnologías. Brindar a las familias migrantes la posibilidad de mantener un contacto más cercano. Potenciar la innovación, la ciencia y la tecnología. Y facilitar el desarrollo de los sectores productivos del país. Por otra parte, recientemente se puso en operación la red de 32 centros de inclusión digital Punto México Conectado, los cuales ofrecen en cada entidad federativa educación y capacitación digital para personas de todas las edades, programación y robótica para niños e innovación tecnológica para jóvenes emprendedores. La red de centros de inclusión digital y el acceso a Internet en sitios públicos son complementarios, pues brindan opciones para que la población se acerque al mundo de la tecnología. Los beneficios de la reforma de telecomunicaciones ya están aquí, y esto es solo el principio. Muy bien. Bueno, ese video que por supuesto no es mío y tiene un poquito de propaganda gubernamental, ¿verdad? Pero vale la pena que ustedes vean qué es lo que el gobierno dice, ¿no?, acerca de lo que es la conectividad. Muy bien, entonces, otra estrategia muy importante, que es la que menciona el video, es lo que se llama la Estrategia Digital Nacional, que es el paraguas. Es una instancia que viene directamente de la Presidencia de la República, o sea, le reportan directamente a Peña Nieto y está centrada en lo que se llama la Secretaría de la Función Pública. Y entonces tiene metas muy interesantes que tienen que ver con implementar ese cambio hacia la sociedad de la información. Y como esto lo impulsa para cumplir con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un compromiso internacional que se tiene. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Cómo se sienten? ¿Les sigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, ok. Entonces, este es el de la Estrategia Digital Nacional. ¿Quieren verlo o quieren, les doy la liga y lo ven ustedes? Dura 3 minutos, ¿sí? Bueno. El Gobierno de México ve a la tecnología y a la innovación como grandes oportunidades para impulsar el desarrollo del país. La Estrategia Digital Nacional es el esfuerzo para transformar de fondo al gobierno ¿Y dónde está un impacto real en la calidad de vida de las personas. Mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura y calidad. Aquí le falta un poquito de audio, ¿eh? No sé dónde está el audio aquí. Participación ciudadana, incrementar la seguridad de los ciudadanos, crear empleos, oportunidades, nuevas empresas e impulsar el crecimiento. Para hacer frente a estos retos, el gobierno tiene que comenzar por transformarse a sí mismo e integrar a la tecnología en esta transformación. Hoy construimos el gobierno del futuro, innovador, transparente, eficiente, abierto, centrado en las necesidades de la sociedad y que utiliza la tecnología para acercarse a la gente. A su vez, detonamos ecosistemas en los que los ciudadanos puedan innovar, emprender y adoptar la tecnología para incrementar su bienestar y colaborar con nosotros en el alcance de grandes metas planteadas. A un año de su lanzamiento, la Estrategia Digital Nacional impulsa el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el gobierno para lograr la transformación gubernamental que construya una nueva relación entre este y la sociedad, centrada en las necesidades del ciudadano. Con la Ventanilla Única Nacional, que digitalizará los trámites y servicios del Gobierno de la República, estamos sentando las bases de un verdadero gobierno digital. Con la unificación de la comunicación de todas las autoridades locales a través de portales gobernantes, se acercará a los ciudadanos la información que el gobierno genera todos los días. Bueno, todas estas inversiones son enormes, ¿eh? Están poniendo mucho dinero en todo este tipo de iniciativas. Actualmente, México preside la Alianza para el Gobierno Abierto, la Unión Internacional de 65 países que impulsa estos compromisos, con el desarrollo de una política de tecnología que eficiente los proyectos de TIC y los alinee con las prioridades del país. En la economía,
para generar un ecosistema vibrante mediante nuevos productos y servicios digitales que incrementen la productividad, la inclusión financiera y el crecimiento económico. Mediante el programa ProSoft 3.0, que apoya el desarrollo de la industria y el lanzamiento de redes públicos para detonar la innovación y el emprendimiento a través de la democratización del gasto público. En la educación, para mejorar su calidad y promover la generación de conocimiento y el desarrollo de habilidades digitales que permitan a los mexicanos competir globalmente, a través de un programa piloto de inclusión digital que enriqueció el programa federal de entrega de dispositivos, que en 2013 otorgó más de 240,000 laptops a alumnos de quinto y sexto de primaria y en este ciclo escolar más de 700,000 tabletas, avanzando así en la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la salud, para lograr el acceso universal, efectivo y la calidad de los servicios mediante la convergencia de sus sistemas, por medio del certificado electrónico de nacimiento, como principio del expediente clínico electrónico, así también del Padrón General de Salud, como la base de la identidad médica para asegurar el acceso universal a los servicios, y del proyecto de Telesalud, que utiliza la tecnología para acercar los servicios al ciudadano. En la innovación cívica y participación ciudadana, para generar nuevos mecanismos que permiten a la ciudadanía co-construir soluciones a los problemas públicos que enfrentamos, por medio de 5 proyectos de agentes de innovación nacional que reúnen a innovadores dentro y fuera del gobierno en un proceso de creatividad, innovación abierta y diseño centrado en el ciudadano, además del desarrollo de herramientas digitales para alertar a la población sobre fenómenos naturales y la prevención social de la violencia. Todo esto, sumado a las iniciativas que hemos impulsado por medio de los habilitadores de la Estrategia Digital Nacional. La política de datos abiertos, primer documento de política pública con acceso a comentarios ciudadanos en el sitio datos.gov.mx, en el cual ya se publica información de valor en formato de datos abiertos. El proyecto México Conectado, con 64,000 espacios públicos conectados a Internet en 2014, y las iniciativas que impulsan la interoperabilidad y el desarrollo de un marco jurídico adecuado para la adopción y uso de las TIC por ciudadanos, empresas y gobierno. Estos esfuerzos en conjunto para impulsar a las TIC como una herramienta para el desarrollo. 63 líneas de acción en la Estrategia Digital Nacional, con el único objetivo de transformar a nuestro país en un México digital. Muy bien. Entonces esa iniciativa de los años de Vicente Fox, que era el México, evolucionó a la Estrategia Digital Nacional, a México Conectado y ya recientemente, la semana pasada, a una iniciativa que se llama México X, que es el equivalente a los cursos masivos en Internet, lo que se llama MOOC. Ahora tenemos una plataforma nacional que inició hace 2 semanas y está muy interesante. Vale la pena verla, que es un esfuerzo de compraron la plataforma que se llama EDX, y esa plataforma les permite hacer cursos de esta naturaleza masivos. O sea, si por ejemplo aquí el IDE decide poner un curso de cierta especialidad dentro de su programa, pues lo puede poner ahora en la plataforma México X. Entonces es una plataforma interesante, vale la pena que la vean. Entonces, esa sí me voy a saltar el video para continuar con la plática. Y voy a terminar con estas cifras. ¿Cómo navegan los mexicanos por Internet? Fíjense. En México navegamos más o menos así. De 18 a 29 años es la mayoría. ¿Sí? Después de ahí viene bajando un poquito más. Es decir, que este grupo de edad, llaman grupo etario, es el grupo más activo dentro del uso del Internet. Y después va cambiando un poquito de acuerdo a la edad. ¿Sí? Después, el smartphone se convierte en la plataforma de mayor uso. El 39.1% es ahora con smartphone. Ya superó a la computadora, superó a la laptop, a la tableta. ¿Sí? Entonces, los dispositivos digitales sin interacción hacia la red ya son los menores. Y el 80.5% de los entrevistados en este proceso, de la fuente que está aquí en la transparencia, accede a sus cuentas de redes socialmente y diariamente. ¿Sí? 49% de los internautas son hombres y el 50.3% son mujeres. Aquí la mujer un poco sobrepasa en ese sentido. Entonces, los datos anteriores nos permiten esbozar
más o menos, que el internauta nacional prefiere redes sociales sobre cualquier otra cosa. ¿Sí? Y parecería ser cuando uno dice que el DF es el estado más conectado, no, es Baja California Sur per cápita. Baja California Sur es el estado per cápita más conectado, porque pues tiene menos habitantes, ¿no? Simplemente. Pero ese es tiene el mejor acceso a Internet. Y ya finalmente, la cuestión de la telefonía móvil. Al cierre del primer trimestre del 2015, teníamos más o menos casi el número de teléfonos que el número de habitantes, 104 millones de líneas, ¿sí? Que fue cercana al periodo del 2014. ¿Sí? Pero ya en cuanto a número, casi fue el mismo. Pero lo que sí cambió es que hay más Internet móvil. Es decir, ya estamos accediendo al Internet más por dispositivo móvil que por casa. ¿Sí? Y esta es la situación. Tenemos que, fíjense, en el 2014 el 70% de la provisión era de Telcel. Los demás ahí está. Nextel empezó en el 2014 a negociarse lo de la competencia y la compra, y ya que empieza a darse la competencia, empieza a bajar el poder de Telcel, porque cada vez más gente se va a ir a otras compañías, lo cual es bueno, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la condición. Sin embargo, debemos aceptar, como dice aquí, esto lo publicó la COFETEL, el IFT ayer, en una encuesta, el 41% de los usuarios de México tenemos problemas con nuestro dispositivo móvil. Si se caen las llamadas, el ancho de banda no es el adecuado, etcétera, etcétera. O sea que todavía no es un servicio muy bueno. Y esto es de la IFT. Y entonces ya finalmente, ¿verdad? Esta es la estructura, ¿verdad? Telcel en el 2014 tenía el 73.3 según esta otra fuente y tiene el 72.1, o sea que empieza la competencia a dar lugar. El siguiente proveedor, Movistar, que ya es AT&T, y estos se llaman operadores móviles virtuales, son aquellos que le rentan a Telefónica, le rentan a Telcel y ellos nada más ponen lo que es la mercadotecnia. O sea, se puede hacer eso en México, es como un permiso. Las conexiones de Internet móvil son ahora 41% más y en el 2015 53%. O sea que ha ido aumentando lo que es penetración de banda ancha móvil. Otra vez entonces, el dispositivo móvil es el dispositivo más usado para entrar al Internet ahora. Muy bien. Entonces, ya como conclusión final, esto es lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan? El cambio tecnológico está haciendo que las telecomunicaciones se informaticen. Es decir, ¿qué quiere decir? Que todo va a ir hacia una virtualización, una nubificación, usar el concepto de Big Data, el Internet de las cosas y las redes de sensores. Esto quiere decir Wireless Sensor Networks, para lograr una hiperconectividad. Imagínense las implicaciones en la educación eso. Sería otra plática, pero ahorita nada más es como el principio de lo conectivo. Pero ya hay la implicación en la educación y es otra cosa, que era motivo de otra plática, de otro análisis. Pero básicamente ese es el cuadro que enfrentamos. Es un cuadro muy interesante, pero hay que reflexionar, hay que analizar cuál es su impacto en nuestro contexto. Y creo que no hemos reflexionado suficiente. Muy bien, pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.